interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, los que están cambiando la región a través de la tecnología, están aquí. Mi nombre es Osvaldo Torres. El día de hoy tengo un gran invitado. Tengo mucho gusto de presentar a mi querido Cristian Torres, es el CEO de Cryptos. Cristian, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy, muy bien. Encantado. Déjame decirle a la gente un poquito de ti y de tu compañía. Fíjate, esto lo encontré pues, en tu página, ¿no? Eres un joven emprendedor, visionario, que buscas cumplir grandes sueños y metas. Desde temprana edad tuviste el interés por los negocios y actualmente lo que más quieres es trascender. Un gran objetivo personal. Cierras con algo, estos párrafos que dices, Ecuador es el primer escalón en mi vida y mis amigos de mi generación tenemos el deber de llegar a generar un gran impacto en el mundo. Qué increíble, esta parte te la rescato. Déjame hablar también de Cryptos. Cryptos ayuda a las empresas a identificar información crítica y prevenir la fuga de datos a través de un software que analiza, clasifica y etiqueta documentos de forma automática según su nivel de sensibilidad utilizando inteligencia artificial. Todos queremos utilizar inteligencia artificial, Cristian, así que qué bueno que llegaste el día de hoy. ¿Es eso, Cryptos? ¿Lo dije bien? Sí, exacto, Osvaldo. Realmente nosotros lo que hacemos es darte visibilidad de dónde está tu información crítica a través de una tecnología que analiza cada documento y te dice el nivel de sensibilidad para poder identificar riesgos, usuarios críticos y demás. Qué interesante lo que están haciendo y qué compromiso el que tienen. Y solo por cerrar, porque esto lo encontré también en los comentarios que la gente te va dejando en LinkedIn o te va dejando en Twitter. Mi querido Ernesto Kruger, al que le mandamos un saludo, te deja algo que pone, un gran vendedor basado en el respeto a los demás. Fíjate, ahí la gente te valida con mucho cariño. Renzo Aguirre parece un maestro tuyo. A Cristian lo conozco desde que fue mi alumno. Si algo he de reconocer en él es el afán de hacer las cosas de manera diferente. Fíjate nada más, la gente te reconoce, querido Cristian. Y te voy a decir una cosa, en nuestro equipo hay ecuatorianos y son muy brillantes. Aparte tienen un hambre y unas ganas de aprender. Siempre están aprendiendo cosas nuevas. El que no sabe 3, 4 idiomas, te sabe 3, 4 carreras distintas. Y es un país chiquito, ¿cierto? Sí, somos un país pequeño, pues, soy muy franco, pero la verdad creo, y eso he aprendido durante los últimos años, que somos un país muy bendecido. Bendecido porque además de, bueno, el turismo, la comida, la gente, el clima, lo que sea, si hablamos en términos de emprendimiento y negocios, la verdad es que tú tienes industrias, la financiera, las aseguradoras, los retails, entre otras, que están desarrolladas, no son las más grandes, pero eso te permite como emprendedor a veces validar, prototipar y seguir los primeros pasos antes de lanzarte a algo más grande. Entonces, yo creo que hay una gran ventaja en el Ecuador y creo que podemos conversar también de eso durante este conversatorio. ¿Cómo te llega el cambio cultural, Cristian? Te pongo mi ejemplo personal. Me fui a Silicon Valley 5 años, sí me voló la cabeza, honestamente. Vi cosas distintas, vi founders super pilas que no duermen, que no comen, vi VCs también con unas visiones increíbles del mundo y ahí vino mi transformación cultural y personal. Te pregunto, ¿cómo llegó la tuya? ¿Estuviste en alguna universidad? ¿Viajaste? ¿Leíste? ¿Conversaste? ¿Qué sucedió para que pasara? Pero algo que me cambió la vida en los últimos años fue que Cryptos fue invertido por Barclays Accelerator, powered by Techstars, y fue en Tel Aviv, en Israel. Entonces, fue una experiencia increíble ir a vivir en Tel Aviv, en Israel. Estuvimos con mi socio 3, 4 meses aproximadamente, lo que duró el programa de aceleración. Y claro, el hub de ciberseguridad, donde evidentemente tienes unas startups increíbles, teníamos mentores de Google, de Facebook, de eToro, de Wix, estuvimos con el founder de Monday.com, que en ese Sí. punto, o sea, él estaba, bueno, a ver, ya eran grandes, ¿no? Una empresa valorizada en $200 millones, pero ahora Monday.com es más que un unicornio, o sea, no sé cuánto es la valorización exacta, pero superó los $1.000 millones. Entonces, te empiezas a envolver un mundo, ¿no es cierto?, de qué es grande, de qué es exitoso, Ajá. o sea, ya te ponen un nivel demasiado alto y es a lo que todo emprendedor creo que aspira y es lo que aspiramos con Alfonso. Dato curioso, Alfonso y yo somos primos, o sea, Sí. desde enanos jugábamos y que esto y lo otro y cuando salimos del colegio, bueno, desde antes del colegio ya buscábamos mentores, advisors, porque siempre nos apasionó el mundo de los negocios. A los temas de negocios. Por supuesto que estaba viendo lo de tu ronda de inversión, lo de la aceleradora en la que me acabas de mencionar. Cuéntame,
esta última ronda, que específicame si es semilla, pre-seed, dame contexto, y qué van a hacer con esa inversión. ¿Vas por tecnología, vas por marketing, vas por más equipo? ¿Qué vas a hacer? Tienes otro más tranquilo, digamos, que es donde nosotros, digamos, tomamos la decisión con Alfonso. Levantamos capital en el 2018, a finales del programa de aceleración, básicamente eso fue en septiembre más o menos del 2018. Ahí levantamos $570,000, ¿ya? Que eso nos permitió un poco a la compañía validar ciertos hitos, conseguir los primeros clientes, los primeros design partners, corregir algunos temas. Y bueno, digamos, la primera etapa, la etapa early de la compañía. Pero a finales del anterior año, en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia donde nadie quería poner $1, básicamente, nadie. Levantamos una ronda de $1.2 millones. Esa fue la ronda SIT. Esa ronda, bueno, ahorita continuamos con eso, básicamente. Y esta sí ya fue para llevar a Cryptos, digamos, a una siguiente etapa. No digo que al nivel que queremos todavía, pero a la siguiente etapa. Y esta etapa ya fue conseguir clientes y íconos dentro de, digamos, del mercado. Hoy en día Cryptos tiene 26 clientes en 7 diferentes países, desde Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros. Y son la aseguradora más grande de México, el banco más grande de Ecuador, el banco más grande de Chile, una empresa que cotiza en bolsa, un IPO, una empresa pública en Estados Unidos, en Wall Street. Entonces, claro, estamos como que en esa etapa donde no digo que es Market Product Fit, un pre-Market Product Fit, Okay. Porque ya tienen algunos hitos. Claro, qué interesante y muchas gracias por esta apertura, este panorama que nos estás dando, incluso nos estás dando como una exclusiva, pues de que quizá venga otra ronda, que siempre es necesaria, ¿sabes? Y no necesariamente te tienes que acabar el dinero de una primera ronda para que entre más dinero, al contrario, a lo mejor eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel, ¿cierto? Sí, no, más que nada hemos visto una oportunidad enorme. O sea, el COVID, en ciberseguridad hay un pre-COVID y un post-COVID. Y el post-COVID ha incrementado los números. Imagínate, mucha gente trabajando remotamente, ninguna empresa estaba, digamos, preparada para esto, el manejo de información, la fuga. Entonces, evidentemente, para criptos más bien ha sido un acelerador, si lo podemos ver así. Ahora, en todo este tema de lo que estamos, los founders, las startups, el crecimiento de estas compañías, hay como tres cosas fundamentales, ¿no? El tema de la inversión, que ya estamos hablando de eso, el tema del equipo, y el tema de la tecnología. Quisiera tomar el tema del equipo. Háblame un poco de tu equipo, cuántos son, en dónde están y cuáles han sido como los obstáculos para poder conformar un equipo de alto nivel, si lo tienes en Latinoamérica o en Europa o dónde está tu gente, ¿no? Claro, claro. No, definitivamente creo que Cryptos destaca en algo y es en el equipo. O sea, ninguna empresa no es nada sin su equipo y yo realmente estoy muy orgulloso de cada uno de ellos. Somos 25 personas. Estas 25 personas se distribuyen en 4 países. Estamos desde México, Ecuador, Colombia y también Argentina. 7 diferentes nacionalidades. Están gente, por ejemplo, gente de Alemania, de Noruega, bueno, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, argentinos, venezolanos, bueno, la verdad son 7 nacionalidades que se compone Cryptos y ha sido bien interesante porque aquí viene una historia. Nosotros antes de iniciar Cryptos teníamos otra empresa de ciberseguridad, ¿ya? Okay. Nuestra segunda empresa de ciberseguridad. Básicamente con la primera nosotros desarrollamos un software de encriptación de correo electrónico y ahí vimos una necesidad de localizar la información sensible. En esa empresa teníamos 2 desarrolladores senior y teníamos en ese momento una pasante. Cuando hicimos como que este pivot, si lo queremos llamar así, cuando iniciamos esta nueva compañía desde cero, estas personas vinieron a Cryptos y continúan en Cryptos. Entonces, la verdad, cuando empezamos Cryptos con 5 personas al inicio, era un equipo que ya nos conocíamos, que ya habíamos, bueno, errores, aciertos y todo el tema de que se necesita como tecnología también. Entonces, todas estas personas, obviamente, gente de muchísima experiencia, que saben a dónde se mete, que saben lo que hacen, han visto el potencial no solo en la tecnología, en la empresa, sino también en el equipo. Y eso nos ha hecho conformar un equipo y sobre todo trabajar en una cultura, ¿ya? Creo que esto es lo chévere de Cryptos, porque
somos un equipo multidisciplinario, todos hacen de todo, esto es una startup, al fin y al cabo, pero sobre todo es que nos apoyamos en cada uno de los desafíos que tenemos. Y sí ha sido un tema bien interesante, ¿no? Porque ves la evolución de 5 a 10 personas, de 10 a 15, de 15 a 25, y cómo se van adaptando poco a poco. Ha sido bien interesante, pero la verdad, Criptos, esa, como se dice, es la salsa secreta de Criptos también, el equipo. Qué maravilla. Fíjate, y ahorita que tocamos este tema del equipo y que me queda un poco más claro, tengo dos cuestionamientos sobre eso. Uno, ¿qué te hace falta? ¿Qué posición dices, híjole, cómo quiero encontrar a alguien en el mercado? Por suerte o por lo que sea, pero ¿cómo lo quiero encontrar? Y dos, ¿cómo haces cultura, Cristian? ¿De qué manera haces cultura al interior de una compañía con, como dices, tantas nacionalidades, ¿cómo haces cultura y qué te hace falta? Claro que sí. Empecemos por la segunda pregunta. A ver, Va. ¿cómo se hace cultura? Realmente la cultura se hace sola, pero Ok. eso representa lo que los founders son, lo que el equipo fundador es y cómo se va transmitiendo del uno al otro, ¿no? Entonces, hay momentos buenos, hay momentos malos, definitivamente, pero son momentos que son desafíos para cada uno de nosotros. Entonces, Alfonso y yo, como le dije, somos primos y vinimos trabajando de una incubadora de emprendimientos tecnológicos donde la oficina era un mini Google, había toboganes, muros de escalar, ping pong, piscina de pelotas, o sea, era algo completamente disruptivo. Entonces, en mi cabeza, personalmente, no ha habido un lugar de trabajo cuadrado para nada. Entonces, eso tampoco yo quería en mi compañía. Y es lo que hacemos de criptos. Acá no es que se trabaja por horario, acá se trabaja por objetivos. Bueno, creo que esas son las prácticas principales que todas las startups hacen, pero más que nada que disfrutamos en cada uno. Yo creo que uno de los puntos, cuando me hiciste esa pregunta, se me prendió el foco. Un Ujú. CFO, ¿ya? Creo que ya estamos en una etapa donde necesitamos mejorar la parte financiera, pero aquí viene el desafío porque somos una empresa SaaS, entonces hay muchos CFOs y puedes traer de muchas empresas, pero cuando eres una empresa SaaS, B2B, que vende Enterprise 1, 2, 3 años y todo el tema, entonces se vuelve un poco desafiante porque se maneja diferente que el revenue, o sea, no se trata de un tema financiero normal, sino que se destaca en una especialización. Entonces, yo creo que ese es un desafío que se viene próximamente, pero que lo hemos llevado muy bien con mentores, advisors, porque Cryptos ha sido invertido por empresas en Estados Unidos, fondos en Estados Unidos, en la región, en Israel y demás. Entonces, por ahora, todo eso nos ha permitido construir una base, pero ya se viene un siguiente nivel que necesitas una persona de otro nivel también. Cuéntame un poco cómo es esta relación, con tus VCs y con tus advisors, o sea, cada cuánto hablas con ellos, de qué hablas con ellos. Platícame un poco. Eso es interesante. Creo que Alfonso y yo hemos desarrollado un skill de socializar mucho con la gente, pero para bien, o sea, como amigos. Ok. Eh, los inversionistas son amigos, entonces yo no les veo como un VC, que les tengo, obviamente hay que respetarles y la seriedad del asunto, pero en verdad son amigos, es gente que nos conoce incluso antes de empezar criptos, es gente que nos conoce antes de incluso emprender, entonces hemos conformado esa sinergia y creo que ellos quieren el bien para la compañía, nosotros también, y eso ha sido muy importante, encontrar ese match. Y cuando nosotros necesitamos ayuda, créeme que no nos quedamos callados. A veces, como Alfonso decimos, ok, ya nos aceptaste, prepárate a las consecuencias porque realmente sí somos un poquito molestosos de buscarles y decirle, oye, está pasando esto, necesitamos cambiar cierta cosa, ¿qué opinas tú? ¿Qué experiencia tienes en esto? Y nos han ayudado un montón. Entonces, lo que sí hemos conformado, ¿no? Además de un advisory board, es cada mentor en cada una de las áreas. Tenemos, por ejemplo, para ciberseguridad, uno de los top 100 CISOs a nivel global. Para inteligencia artificial, igual un gurú de Silicon Valley en inteligencia artificial, y te nombro uno porque para esos hay varios debajo de la lista, ¿no? En la parte comercial, ni se diga, en la parte de operaciones, igual una empresa ecuatoriana que ha generado mucho éxito y es parte de Techstars, los founders nos llevamos demasiado bien, o sea, les conozco más de 10 años, con eso te digo todo, o sea, Claro. son amigos, o sea, y eso es lo que buscamos y hemos generado esa relación, por más que les hemos conocido en los últimos meses o en el último año, etcétera, creo que
como Alfonso y Cristian somos unas personas transparentes, jóvenes, con energía, pero que nos queremos comer el mundo. Hay etapas para comerse y poco a poco, y no, Cryptos no va a ser nuestra primera empresa. Entonces, también no le vemos como una inversión solo a Cryptos, sino que esa relación a mucho largo plazo. Quisiera saber, ¿cómo adquieres clientes? Ahorita me hablabas de una cartera de 20, de 30 clientes, algo así. ¿Cómo los estás adquiriendo? ¿De qué manera saben ellos de ti? Y otra cosa también, eres muy joven, o sea, andas en tus 30, andas en tus... 9. Sí, ya casi 30, ya. Entonces, ¿cómo le llegas a un CEO sesentón con una compañía multimillonaria, no sé qué, y le dices, amigo, yo vengo a ciberseguridad a cuidarte tus datos? Es como, a ver, tú estás chiquito como mi sobrino, como mi nieto. Platica un poco esta parte. Osvaldo, no te voy a mentir, eso es súper chistoso. O sea, cuando iniciamos Crypto, sí fue una barrera enorme. Es como que me ha pasado que antes de la pandemia iba a las oficinas y se quedan como que, bueno, y ya regresaban a ver el reloj. Y en 5 minutos cambiaban la mente. Entonces, obviamente ya entrábamos con un pitch. Cryptos es una empresa invertida por Barclays, es uno de los bancos más grandes a nivel global. Trabajamos con el equipo de ciberseguridad de Barclays, entonces entras con otro pitch que es bien fuerte y te abre las puertas. Y cuando obviamente, en función de la experiencia, hablas con ellos, detectas sus problemas y vas y solucionas a través de tu tecnología, ahí ellos ya generan mucha más confianza. Además que todo depende de los clientes que llevas atrás. Entonces, como yo mencioné, tenemos grandes clientes enterprise, que es la etapa que nosotros buscábamos, porque Cryptos es un producto enterprise y va en etapas. Nosotros no es que buscamos los miles de millones de clientes en esta etapa, más bien, sino ciertos iconos que después nos abren más puertas y sigues creciendo y creciendo. Entonces, al principio nosotros vendíamos con un cold approach, te soy muy franco, a través de LinkedIn, contactos, eventos, etcétera. Hemos evolucionado en estos últimos 12 meses a un tema de distribuidores, mayoristas, ¿pero por qué? Porque ya tenemos estos iconos, digamos, estos clientes del portafolio que también a ellos les da confianza. Entonces, tenemos hoy, te digo, 3, o sea, un tema de captación de leads a través de eventos, actividades, etcétera, canales y distribuidores. Trabajamos, por ejemplo, con Ingram Micro, que es una Fortune 500 company. Trabajamos con Telefónica, que al igual de distribuidor es inversionista en criptos. Trabajamos también, nos vamos ya directamente buscando, digamos, en redes a esas personas con las que queremos hablar y así se han aperturado las puertas, ¿no? Me voy a meter a la tecnología, te digo. Y cuéntame una cosa, estuviste en Tel Aviv y seguro ya has visto cosas que pueden suceder a través de la inteligencia artificial que nadie más ha visto. Nadie más, Cristian. Y tú y Alfonso seguramente ya las vieron. Cuéntame, ¿qué estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial? Bien poquitito, ahí la llevamos. Y esta inteligencia artificial, obviamente, ¿cómo es parte de la solución de criptos? Hablamos de tecnología. En nuestro caso, Cryptos es una tecnología, como te digo, que a un documento Word, información no estructurada, no Word, Excel, PowerPoint, PDF, analiza más de 1000 variables, características del documento en función del contenido y contexto, y en función de eso determina un nivel de sensibilidad, que esto es basado en la ISO 27001. Entonces, Cryptos, la tecnología de Cryptos te puede decir, mira, Osvaldo, este documento Word es confidencial, es restringido, es uso interno, es público, ¿no? Entonces, ese análisis que nosotros hacemos para haber construido esta tecnología se requirió de información, de datos, ¿no? Y miles de documentos. Pero aquí viene la suerte y era lo bonito que cuando estábamos en Tel Aviv, en Israel, los mentores, todos esos nos decían, tienes un área de inteligencia artificial hermosa porque documentos hay y millones. Entonces, con eso tú podrías empezar a alimentar y alimentar y alimentar la información y no necesitas ese gap de los primeros años o no tan largo para construir una base de datos y en función de eso entrenar el algoritmo, ¿no? La inteligencia artificial es un cerebro, es como un humano que va creciendo, ¿no? Niño, adolescente, después va creciendo y en función de eso va perfeccionando ciertos detalles. Entonces, cuando Cryptos iniciamos, nosotros buscamos 6 design partners, los llamamos así, aliados de diseño. Esas empresas dijeron, a ver, yo tengo la necesidad, me encanta lo que me estás ofreciendo, todavía no teníamos la tecnología, entonces yo voy a poner 50 personas de diferentes áreas, etcétera, y vamos a clasificar 100 documentos cada uno de forma manual. Obviamente les entrenamos, les capacitamos, o sea, ese fue el inicio de Cryptos, digamos, recolección de datos.
Estas 6 empresas, 300 personas en total, nos dieron más o menos 30.000 documentos clasificados manualmente. Hoy eso ya se ha triplicado con el pasar del tiempo. Y ahí es como empezamos a entrenar los algoritmos de criptos, ¿no? Para que entienda el algoritmo, qué es confidencial, qué es restringido, qué es de uso interno, qué es público. Y hemos evolucionado, porque no solo se queda ahí, sino que ahora criptos, el proceso de criptos involucra temas de web scrapping, de feedback model. Bueno, no quiero ser muy técnico, pero inteligencia artificial la estamos utilizando al corazón y puedo decir orgullosamente que Criptos sí está con una tecnología única a nivel global de cómo solvente este problema, de cómo hemos generado una disrupción en la clasificación de información. Entonces, no es que nos basamos en una palabra, sino que es un completo análisis que se adapta al vocabulario y las políticas internas de cada empresa. Qué maravilla, sí, qué maravilla lo que están haciendo y lo que están entendiendo y la data que han de estar procesando es una brutalidad de data, ¿no? De una u otra manera. Para que tengas una idea, Osvaldo, Cryptos ha clasificado más de 160 millones de documentos de forma completamente automática y eso incrementa así exponencialmente. O sea, nosotros finalizamos el 2019 creo que con 15 millones, después del 2020, ahorita ya vamos más de 160, o sea, ha sido un incremento enorme. Y obviamente eso nos permite ir optimizando los algoritmos, reentrenando, etcétera. Entonces, es como que ese motorcito inicial que tú necesitas para después volar, ese empujoncito, digamos. Cristian, esto truena mañana de manera positiva, truena y es un boom y de estas 30 compañías que tienes ahora mismo como clientes, el día de mañana te quieren 1,000, o sea, en enero te quieren 1,000. ¿El software está preparado para esto? ¿Estás preparado para soportar a estresarse de esa manera? Qué buena pregunta, Osvaldo. Mira, eso es uno de los desafíos que hemos trabajado en los últimos meses dentro de Criptos, porque el 2020, perdón, este año, desde el 2021 hasta la fecha, el crecimiento que se vino no fue algo esperado. Entonces nos tocó reconstruir, pensar diferente, igual en términos de arquitectura, involucramos más gente, no solo gente al equipo, sino gente que destaca en ciertos skills para poder llegar a ese nivel. Y la respuesta es sí. O sea, Criptos ahora, luego de varios aprendizajes, porque es chévere las etapas de una compañía. Antes, al equipo les decíamos, desarrolla rápido, pero que esté listo y funcionando. ¿Por qué? Porque el cliente quiere para ayer, ¿no? Y ahora es, frénate, aquí ya estamos hablando con otro tipo de clientes, entonces necesitamos otro tipo de estructuras para llegar al siguiente nivel. Y de hecho, actualmente estamos corriendo una prueba de concepto no puedo obviamente decir el nombre ni nada, no voy a mencionar la industria tampoco para dar ninguna señales, pero es una empresa de 132.000 usuarios que está evaluando la adquisición de criptos para 9 países. Entonces, Oh. imagínate, ya nos tenemos que ir preparando también para jugar otras ligas. Pero para cerrar el de tecnología, mira, yo trato pues de hacer la administración de toda la gente que está conmigo y de todo lo que lanzo en interesante, pues en tecnología. Me tengo que soportar en Slack, en Monday, en Notion, toda esa como cuestión interna para pagar en gusto, ¿no? Yo tampoco tengo a alguien en finanzas, ¿no? Cuéntame un poco cómo es esta tecnología interna, la que ustedes usan para esto mismo, management y otras cosas. Sí, mira, por temas de seguridad, la verdad, cada software que adquirimos tiene que ser evaluado. Y obviamente somos también una pequeña burbuja. Entonces, no es que ocupamos, digamos, Slack o algo así, más bien hemos ocupado otras herramientas del software core que utilizamos. Obviamente por temas de confidencialidad, no puedo ir muy abajo, pues somos una empresa de ciberseguridad, pero sí te digo que hay muchas limitaciones también. Y a veces dices, pero ¿por qué no puedo hacer tal detalle? Y evidentemente eso también nuestro equipo lo hemos capacitado, lo hemos enseñado, le hemos explicado del por qué y el riesgo que contempla esto para limitar este tipo de cosas. Entonces, en tecnologías, si te digo, somos un poco cerrados a ciertas tecnologías que han sido validadas o que mejor, más que validadas, porque ya son empresas grandes también, necesitamos que nuestra información esté un poco más centralizada y no tan abierta como empresa de ciberseguridad. Entonces, las prácticas son completamente distintas. Te cuento, o sea, nosotros sí utilizamos herramientas o bóvedas de cifrado de claves de encriptación
esas claves se cambian cada cierto tiempo. Igual para compartir a personas externas, proveedores, igual hay un proceso, igual se firman, o sea, es diferente el mundo con ciberseguridad, la verdad. Y ya cada vez que creces, eso también va creciendo el nivel. Vámonos entonces con el tema de grow, crecimiento. Ecuador te lo acabas en 3 semanas, está chiquitito. Y te tienes que ir a otro lado, Colombia, México. ¿Qué has pensado del crecimiento? A ver, amo mi país, pero definitivamente es un estado muy pequeño. Incluso Latinoamérica es un objetivo que lo queremos sobrepasar y romper más fronteras. Cuando nosotros terminamos el programa de aceleración teníamos tres opciones. Teníamos quedarnos en Israel, irnos a Estados Unidos o volver a Latinoamérica. Tomamos la tercera opción, no sé si es la correcta o la incorrecta, eso nadie tiene la bola mágica, ¿no es cierto?, para saberlo, pero cuando llegamos acá lo que sí tuvimos claro es que vamos a salir de Ecuador y así fue. Entonces, acá fueron los primeros design partners. ¿Por qué? Porque redes de contactos, que ya conocíamos gente, ya teníamos una empresa de ciberseguridad, entonces se veíamos de clientes que tenían la necesidad de un producto como el que estábamos en ese momento construyendo. Y después teníamos tres mercados en Latinoamérica: México, Colombia y Chile. Alfonso y yo nos tomamos por ir a vivir en Chile. Curiosamente, empezamos a tener clientes en los tres países, o sea, en México, en Chile y demás. Entonces empezó a crecer un poco esto. Hoy Cryptos tiene presencia, como lo mencioné, tenemos clientes en 7 países. Desde Estados Unidos, y eso es interesante, eso Osvaldo me gustaría profundizar, porque al Claro. principio estábamos en Latinoamérica, ¿ya? Pero Cryptos es un producto global, realmente no es un producto para Latinoamérica, es un producto que podemos vender mañana a una empresa de Europa, podemos vender a una empresa en la China, etcétera. Es una cuestión de entrenar algoritmos, pero tampoco crecer descuartizadamente, ¿no? Eso tampoco creo que es la idea. Entonces nosotros hoy en día estamos atacando a Latinoamérica en 3 regiones, o sea, hemos dividido NOLA, SOLA, México y como tal. Y Estados Unidos, ¿por qué empezamos a tener clientes? Es porque queremos demostrar no solo internamente al equipo, sino como compañías cumplir ciertos hitos y a los inversionistas para las siguientes rondas, que cripto se puede vender en Estados Unidos también. Hoy soportamos inglés, español como idiomas, entonces estamos básicamente entre América del Norte, América del Sur, toda la estrategia de comercialización. Y no nos hemos limitado a eso. No es que tenemos la mayor cantidad de clientes en Estados Unidos, para nada, Okay, pero claro. sí cumplimos un hito, que es el primer cliente de criptos en Estados Unidos es una empresa pública, una IPO, es una empresa de tecnología enorme. Entonces, creo que ya, fue como que ese checklist que necesitas antes de cualquier ronda, antes de cualquier tema para ir cumpliendo y ir escalando, ¿no? Ahora, cuéntame, en este mismo tema del crecimiento, pues los obstáculos, ¿no? Porque si bien decimos que Latinoamérica se parece, tampoco se parece tanto y Estados Unidos pues menos. Entonces cuéntame un poco cómo has sacado adelante esos obstáculos tú y tu equipo, ¿no? Pero, pero justamente eso de las culturas es bien interesante, ¿no? Los procesos que puede tomar, estamos hablando de una venta que es largo, un ciclo de venta largo con criptos, porque son softwares enterprise, vendemos a empresas de más de 1,000 usuarios, también tenemos clientes pequeños de 200, 400, 600, 800 usuarios, pero hemos tratado de ser estándar. Y eso es muy interesante, todavía lo estamos descubriendo, no creo que pueda ondear mucho en eso, Osvaldo, porque Ok, Estados Unidos, cuando se necesita y tienes un problema, es directo al grano, o sea, no es como Latinoamérica, que sí, déjame ver, que no sé qué, no sé cuánto. O a veces nos ha pasado que hay clientes que solo por curiosidad quieren probar criptos, clasifica automáticamente, entonces te dicen, dele, a ver, vamos, sí, vamos, que no sé qué, tengo el proyecto. Entonces te toca detectar también, no son todos, pero te cuento así, que claro. son escenarios reales, pero otros que en cambio que sí, tienen el proyecto, lo presupuestan y se fue y empiezan las implementaciones y demás. Entonces, es chévere, pero hemos tratado también de mantener en los principales países por lo menos gente que culturalmente son locales. Entonces, culturalmente Claro. hacen match para romper también ese tipo de barreras. Te decía hace un rato, seguramente conoces muy bien también el mercado en relación a con quién compites o qué compañías se parecen un poco a lo que tú haces. Hace no mucho hablar con un inversionista
y él me decía que justo donde no veía tantas startups, tantos founders, tantos pitch, eran en esto, en ciberseguridad. Me dice, aquí en Latinoamérica no me están llegando, la verdad. Me están llegando de fintech, de insurtech, un montón de cosas. Entonces, cuéntame, primero eso, ¿cómo ves el panorama de otras compañías aquí en Latinoamérica? ¿Y cuál es la ventaja injusta, activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace diferente, ¿no? Platiquemos un poco de esto. Sí, definitivamente startups de ciberseguridad somos, creo que súper contadas con dos manos, ni siquiera más de esas. Pero hay casos de éxito muy interesantes y hay casos que Okay. los respetamos mucho, que incluso son íconos para nosotros y que aspiramos a estar Oh, con ellos. Y hay otros igual que están iniciando y demás en etapas más early como nosotros. Y obviamente hay una limitante en cuanto al talento en ciberseguridad. Pero eso nosotros, por ejemplo, y me imagino que todos lo complementamos, porque, por ejemplo, en criptos, como lo mencioné, tenemos inversionistas VCs de Estados Unidos, uno de ellos es especialista en ciberseguridad. Sus LPs son los CISOs de Fortune 500 Companies que están constantemente ayudándonos y a nosotros de eso nos ha ayudado enormemente a implementar ciertas estrategias, medidas, herramientas, buenas prácticas, entre otros temas, para destacar y crecer en cuanto a ciberseguridad. Entonces, creo que ahí nosotros sí sabemos jugar muy bien con ciertos advisors, mentores, inversionistas, porque eso es lo que nos permite crecer y como tal. Entonces, sí, es un desafío definitivamente, pero el mercado de ciberseguridad está creciendo a una velocidad que no tienes idea. Entonces, es una oportunidad para ahora, digo yo. háblame de lo siguiente, ¿cuáles son estos KPIs que no te dejan dormir? O sea, que siempre están rondando tu cabeza, háblame un poco de ellos. A ver, para Criptos, nuestro objetivo como founders es llegar al siguiente nivel y ese mi siguiente nivel es un tema de escalar. Y para escalar tenemos que preparar la compañía, ¿no? Si mañana llegan de inversión 5 millones de dólares, ¿dónde los vas a colocar? Y no se trata solo de contratar, sino estar listo como empresa para que ese nivel sea, o sea, llegue y sea obviamente un proceso que se adapte y que puedas en verdad escalar. Latinoamérica sigue siendo nuestro core, digamos, en cuanto a ventas, pero seguimos rompiendo también Estados Unidos, porque cuando lleguemos a una serie A, más bien va a ser todo lo contrario. Yo a futuro lo que le apostamos con criptos es que se dé la vuelta y los mayor número de clientes estén en Estados Unidos y en cambio en Latinoamérica ellos fueron los que nos ayudaron, nos impulsaron para allá. Y nosotros no hablamos como digamos, una sola nacionalidad. Acá Criptos es de latinoamericanos. Eso es lo que queremos, que como Latinoamérica hagamos una empresa de ciberseguridad que rompa y la rompa a nivel global. Y con el tema de los competidores, que también era lo que me mencionabas, es interesante. Obviamente en Israel hicimos y continuamos haciendo un estudio de todo lo que está pasando, de qué tecnologías se parecen y demás. Hay puesto definitivamente para todos, además que no solo es un tema de ciberseguridad, después viene gobernanza, viene compliance, viene, o sea, y se van haciendo subindustrias, algunas obviamente digamos, se unen un poco, pero otras son diferentes. Y por eso te decía que Cryptos es una tecnología única, porque las tecnologías, por lo menos de clasificación de información, están basadas mucho en un tema manual o en expresiones regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que por una palabra que encontraste, la palabra balance, para un banco puede ser confidencial, se lo pone como confidencial, pero no por balance puede ser ese nivel de sensibilidad, puede ser balance financiero o balance de equilibrio, que no tiene nada que ver. Entonces ahí viene la complejidad y todo el tema. Y la verdad es que en Latinoamérica, pese a que algunos han ingresado con pocas empresas, lo chévere, y bueno, chévere para nosotros, es que esas empresas no han solventado el problema al 100% y más bien han encontrado en criptos una tecnología que está generando esa disrupción. Entonces, más bien, ahí es donde jugamos. No están en Latinoamérica por ahora. En Estados Unidos sí nos estamos topando definitivamente, pero conocemos cuáles son nuestras diferencias y listo. Sigo en la línea de personal y cuéntame lo siguiente también. Pues ¿cómo haces también para que baje todo este estrés, toda esta ansiedad, todo este cuidado mental, pues, de que tienes que estar sano, tranquilo? Cuéntame cuáles son estas alternativas para soltar esta presión. Esa es una.
Y cuéntame también un poco acerca de como del futuro de tu carrera. Eso está muy, porque sabes, cuando te escucho hablar hasta parece que estoy hablando con alguien que se va a dedicar a angel investors más adelante. O sea, no sé, como que te veo con tantas posibilidades. Y cuéntame un poquito qué ves en el futuro de tu carrera y cómo le haces para no tronar como una olla de vapor. Pero sí tratamos de tratar un equilibrio en la vida, o sea, primero nos apasiona, esto no es que nos pesa a ninguno de nosotros, siempre hemos soñado con una empresa global, siempre hemos soñado con generar impacto, criptos, hemos visto esa plataforma que nos está permitiendo eso, entonces más bien adelante. Nuevamente, no nos consideramos ningún caso de éxito, o sea, para nosotros ver después en Israel empresas de 500 millones, de 1.000 millones de dólares, y es chistoso, los israelitas ni bien te contaban de su empresa que estaba creciendo y estaban pensando en la siguiente, porque ellos ya iban a vender eso. Entonces, es un pensamiento súper interesante, pero sí, o sea, me encantaría apoyar más y generar un mayor impacto a la región. Latinoamérica la va a romper, ya la está rompiendo, pero la va a romper mucho más y más bien esa inspiración hacia nosotros, personalmente hacia mí, es de todos esos emprendedores que ahora están generando éxitos enormemente. O sea, en México ya unicornios de México, de Colombia, ya de todos lados básicamente empiezan a aparecer. Incluso en Ecuador se viene un próximo unicornio, a mi criterio, Ok. y que bueno, ya ¿Quién? levantó. ¿Quién? ¿En quién? Bueno, a ver, Kushki levantó la Husky. última ronda, creo que ya era una valorización de 600, entonces, ¿por qué no? O sea, ya se vienen los próximos años del primer unicornio del Ecuador, lo aplaudo, lo felicito y Claro. bien, o sea, realmente son una inspiración para nosotros y para toda la región. Cierro con lo siguiente. Tu enfoque para el año que entra. Ya se acabó, ya se fue el 21. Tu Ya se enfoque y el enfoque de criptos para el 22. Dos, tres acciones que son las que, eso. ¿Qué van a Ya. hacer? A ver, la primera la tenemos muy clara, o sea, como te dije, es preparar la empresa para la Serie A. Entonces Ok, tenemos una métrica mínima a cumplir y que eso se viene porque se viene, y ni siquiera para todo el año, se viene para mediados del siguiente año, donde ya estaríamos listos, pero mientras ese número crezca, muchísimo mejor. Dos, un reto que también tengo es el tema de implementar procesos. Bueno, ya tenemos procesos, pero quiero claro. llevar y destacarlos, ¿no? Al principio empiezas con un borrador, una primera versión. Ahora queremos ir mejorando ciertas métricas en cuanto a tecnología, en cuanto al proceso de ventas, o sea, siempre ir optimizando para cuando llegue ese momento, ¿no? Y el tercero, que viene mucho con el tema de tecnología, sabemos que tenemos que desarrollar ya el siguiente año. O sea, y creo que con esos desarrollos, más las métricas, más el estatus de la compañía, podríamos tal vez decir que llegamos a un market product fit, que eso sería ideal, ¿no? Hoy el market product fit se puede definir de muchas maneras, pero nuestra vara con eso es muy alta y tiene que ser ya cuando Cryptos tenga empiecen un diferente flujo de procesos de ventas, de tecnologías de implementación y todo. No se trata solo de que el cliente ya esté satisfecho con lo que le estás ofreciendo, sino que la empresa esté lista para atender a ese cliente y en otro nivel. Qué conciencia la tuya del negocio. Fíjate, me acordé de una frase que dice sin prisa, pero sin pausa. Así te siento. O sea, no te vas sacando el aire, pero nunca te detienes, ¿sabes? Esa dualidad no la entendemos todos, y menos los que somos founder, y a veces somos muy dinámicos o desesperados, quizá. Pero bueno, querido Cristian, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad te agradezco mucho ser mi invitado el día de hoy. No, más bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Espero bueno, para los oyentes les haya dejado algún granito de arena y evidentemente cualquier tema que pueda apoyar, aportar, encantado de Gracias. hacerlo. Estamos en una sola región, somos de Gracias. Latinoamérica, latinoamericanos y a darle con todo. Más bien, éxitos y fue también un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muchas gracias. Seguro el año que entra te voy a buscar. Vamos a ver qué pasó. El año que entra, unos 12 meses, platicamos de nuevo. Felicidades a ti, felicidades a tu equipo. Y pues muchas gracias, querido Cristian. Amigos de Interesante, hemos llegado al final de la entrevista el día de hoy con Cristian Torres. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.